Vamos entonces a oír palabra del Señor en esta tarde. Vamos a dedicar unos minutos a la meditación de la palabra del Señor. Entonces, quiero pedirles que leamos un texto de la Biblia que se encuentra en el libro de Juan. Es un texto bastante conocido por todos los lectores de la Biblia. Evangelio según Juan, capítulo 4, versículo 24. Quiero invitarles a que pensemos en los atributos naturales de Dios. Los atributos naturales de Dios. Es necesario que prediquemos el Evangelio, anunciemos las verdades bíblicas. No hay cosa mejor que predicarle a la gente la palabra, predicarle la palabra de Dios, predicarle la doctrina. Eso es evangelizar. A veces le decimos a la gente, es que el Dios es poderoso y te sana y te arregla los problemas y no sé qué, pero muchas veces la gente va solo detrás de eso, pero no le explicamos la doctrina. Y es necesario que la persona conozca la verdad. Sabe que el Señor dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Muy bien. Evangelio de Juan capítulo 4, versículo 24 dice la palabra del Señor. Dios es espíritu. Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Muy bien. Vamos entonces a hablar de los atributos naturales de Dios. Permítame decirles, en primer lugar, la Biblia afirma que Dios es espíritu. Dios no es un hombre. Dios no es un hombre, no es una persona. Que Dios se hizo hombre, sí. Que se manifestó en carne, sí. Pero Dios en su naturaleza es espíritu. Por esa razón nosotros no podemos ver a Dios o definir a Dios como definimos a un hombre. Por ejemplo, un hombre solo abarca un pequeño espacio. El hombre va y viene. Dios no abarca un pequeño espacio, Dios lo llena todo. El hombre, les decía, el hombre va y viene. Dios no va y viene, Dios siempre está, porque Él lo llena todo. Muy bien, entonces, si Dios es espíritu, no podemos definir a Dios, reitero, como definimos a un hombre. Por eso entonces hay algunos que tienen una gran confusión y es tratar de comparar a Dios con el hombre. Entonces por eso le ponen a alguien al lado derecho. Yo digo una cosa, si Dios lo llena todo, si Él dice el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies, mi pregunta es, entonces, ¿dónde hay lugar para otro? No lo hay, no hay lugar para otro, porque Él lo llena todo. Entonces, es bueno que empecemos observando, en primer lugar, cuando hablamos de los atributos naturales de Dios, reitero, hay que definir a Dios desde su naturaleza. Si vamos a definir a Dios como hombre, entonces lo haremos limitado, pero vamos a definirlo desde su naturaleza. Vamos a mirar sus atributos naturales desde lo que Él es. Dios es espíritu. Amén. Dios es espíritu. Y en primer lugar, habrá que definir que Dios es vida. Ese espíritu que es Dios es vida. Así que la vida que es Dios no depende de fuerzas externas. Permítame decirle, Dios no posee vida. No posee vida. Nosotros sí. Dios no posee vida, Dios es vida. La vida es inherente en Él. Su fuente o la fuente de vida reside en Él. O sea que Dios no se alimenta de vida de otra parte. Es que la vida, la fuente de vida es Él.
Él es el único que puede impartir vida, el único que puede dar vida, porque Él es la fuente de la vida para todo lo que existe. Pudiéramos entonces decir que Dios es autoviviente, su propiedad autoviviente, su virtud y su poder para impartir vida ha sido revelado en su nombre. Yo quiero que usted observe unas palabras que el Señor le dijo a Moisés en el libro del Éxodo, el capítulo 3, el verso 14. Dios le dijo a Moisés, cuando Moisés le preguntó, y si los egipcios y si el faraón me preguntan, ¿quién me envió? ¿Yo qué voy a decir? Entonces Dios le dijo, diles, yo soy el que soy. Yo soy el que soy. ¿Esto qué significa? Esto significa, yo soy el Dios que es y que está. Cuando dice yo soy el que soy, ese nombre o esa definición que Dios le da a Moisés describe a Dios como sin causa. O sea que Dios no tiene una causa. Alguien preguntó, ¿quién creó a Dios? A Dios no lo creó nadie. Él vive por sí mismo. Alabanzas al Señor. Por eso, desde lo humano es difícil o imposible definir a Dios. Pero vamos a definirlo desde lo que Él es. Dios es espíritu. Y cuando Dios le da esta definición a Moisés, es el Dios sin causa, es el Dios que no lo origina nada ni nadie. El único autoviviente ser. Dios es el único ser sin pasado y sin futuro. Dios vive en un eterno presente. Él siempre ha sido. Él es el Dios que no tiene ni comienzo ni tiene fin. El escritor a la primer epístola de Juan, Juan en el capítulo 1, quiero que miremos allí unos textos. En la primera epístola de Juan, primer carta de Juan, del apóstol Juan en el capítulo 1, en el verso 1, escribe el apóstol, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Y dice el verso 2, porque la vida se manifestó o la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con otros, y nuestra comunión verdadera es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Permítanme decirle que Dios, este texto nos muestra que este verbo de vida, entre paréntesis dice el verso 2, la vida fue manifestada. ¿Y quién fue el que se manifestó al mundo? Dios. El mismo Juan escribe de forma directa dice la palabra del Señor, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Además, permítanme decirles de una forma muy franca que nosotros necesitamos comprender definitivamente, de acuerdo a lo que dice la palabra del Señor, que este Dios, que es la vida, porque estamos hablando de que este Dios es vida, este Dios siendo vida, se manifestó
se manifestó a los hombres. Con razón también el apóstol Pablo escribió, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Cuando la Biblia dice nuestra comunión es con el Padre y con el Hijo, no es porque el Padre sea uno y el Hijo es otro, es que el Padre que es la vida se manifestó y lo conocimos como el Hijo de Dios. Eso es fundamental, que lo tengamos en cuenta. El evangelista Juan en el capítulo 5, en el versículo 26, Evangelio según Juan capítulo 5, verso 26, dice, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo, y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Qué importante entonces es que dice, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Pero quiero que se fije en algo. Como el Padre tiene vida en sí mismo, como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Es que, hermano, no pueden haber dos personas en la divinidad teniendo vida en sí mismo, sino que simple y llanamente el mismo que es el Hijo es el mismo Padre, y por eso el Hijo tiene vida en sí mismo, porque es el Padre manifestado. Ya leíamos ahora, porque la vida se manifestó y la hemos visto y testificamos. Así lo muestra entonces la palabra del Señor. En el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 17, en el versículo 28, la palabra del Señor dice, porque en Él vivimos. Préstele buena atención a eso. Porque en Él vivimos, dice la palabra de Dios. En Él vivimos. Verso 28 de Hechos 17. Porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. En Él vivimos y nos movemos y somos. Quiere decir que la vida es Dios mismo. Tiene vida en sí mismo y Él es el que imparte vida. Además de eso, otro atributo natural de Dios, Dios es eterno. Hay una relación íntima entre la virtud autoviviente de Dios y la eternidad de Dios. Dios no puede ser eterno si no fuese autoviviente o si no viviese por sí mismo. Si Él no fuese la fuente de vida, no podría ser eterno. Porque para ser eterno, debe haber estado siempre con vida. Para ser eterno, debe estar siempre con vida. Por esa razón es que algunos entran en un conflicto grave. Y es que dicen, no, es que el Hijo eterno, hablan del Hijo eterno. Y la Biblia en ninguna parte habla de el Hijo eterno. Porque el Hijo es una manifestación de Dios al mundo. Es una forma o una manera de ministrar la salvación al mundo, de Dios ministrar o dar a conocer la salvación al mundo. Se manifestó. Por eso en ninguna parte en la Biblia usted va a encontrar la expresión Hijo eterno. Es más, el niño que nacería según lo profetizó Isaías, dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Padre eterno. Mire que no dice Hijo eterno, sino dice, se llamará su nombre Padre eterno. Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Pero en ninguna parte de la Biblia usted va a encontrar Hijo eterno, porque no puede ser, no puede haber dos personas eternas en la divinidad, ni la Biblia lo muestra así.
habla del Padre eterno, y ese Padre eterno era el niño que nacería en Belén, Emmanuel, Dios con nosotros. Así que este Dios es eterno. Él no tiene ni comienzo ni fin de días. Por eso algunos entran en el conflicto. Entonces, ¿quién murió en la cruz? Bueno, algunos dicen, entonces Dios tenía sangre, entonces Dios muere. Y algunos entran en ese conflicto. ¿Murió Dios o no murió Dios? Escúchenme. Hay que entender a Dios desde su naturaleza. Dios es espíritu. Un espíritu no muere. Un espíritu no tiene sangre. Un espíritu no tiene huesos. Un espíritu no tiene lo que tiene un humano. Entonces, ¿qué fue lo que murió en la cruz? Dios mismo se hizo hombre, su naturaleza humana. Como humano murió. Como humano sintió dolor. En su humanidad sintió el látigo. En su humanidad. Porque la Biblia dice que era necesario que se hiciera semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Mire que desde la humanidad se hizo obediente desde su humanidad, pero como Dios hay que obedecerle a Él. Entonces, Él es el eterno viviente. Es importante que tengamos eso en cuenta. En el Salmo 90, que es un salmo escrito por Moisés, en el Salmo 90, en el capítulo 2, en este salmo que escribió Moisés, dice, antes que naciesen los montes y formasen la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Esa expresión de Moisés en este Salmo 90, desde el siglo y hasta el siglo tú eres Dios, habla de la eternidad de Dios, habla de su eternidad. Bendito sea el nombre del Señor. El libro del profeta Isaías en el capítulo 57, la palabra del Señor dice en el verso 15, dice el profeta, porque así dijo el alto y sublime. Oiga esto, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. El que habita la eternidad. Algo eterno es que no tiene ni comienzo ni fin de días. Así dice, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Pero este texto, esta definición que da el profeta Isaías, habla de que Él es el que habita la eternidad. Quiere decir que Él no tiene ni comienzo ni fin de días. El mismo profeta Isaías en el capítulo 40, en el versículo 28, escribe algo interesante. ¿No has sabido? ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová? Alabanzas al Señor. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? Y oiga esto, no desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Este Dios es verdaderamente Dios eterno. Y este mismo profeta Isaías en el capítulo 43, en el versículo 13, dice, aún antes que hubiera día. Escribe el profeta Isaías, hablando Dios mismo a través del profeta, dice, aún antes que hubiera día, yo era. Quiero que se fijen muy bien en este texto. Isaías 43, verso 13.
Aún antes que hubiera día, yo era. Y no hay quien de mi mano libre. Lo que hago yo, ¿quién lo estorbará? Préstele muy buena atención a esto. Dice la palabra del Señor, dice el Señor, antes que hubiera día, yo era. Antes que existiera el día, ya Él existía. Esto habla del Dios eterno. Estamos hablando de un Dios que tiene unos atributos naturales como espíritu que es. Bendito sea el nombre del Señor. Esperamos que usted esté allá atento en su casa a la palabra del Señor y para que podamos ser edificados. Además, otro de los atributos que la Biblia menciona acerca de Dios es que Dios es inmutable. Dios es inmutable. ¿Eso qué significa? Dios no cambia. Yo recuerdo una experiencia de niño. Yo recuerdo una experiencia en mi infancia, en mi niñez. Yo escuchaba una canción. Hay una canción que dice, Dios es inmutable, nunca cambiará. Y yo no tenía ni idea qué significaba ser inmutable. O perdón, más bien yo escuchaba la palabra inmutable y una vez escuché a mi padre cantando, predicando y diciendo que Dios es inmutable. Y entonces yo le pregunté, le dije, papá, ¿y qué quiere decir que Dios es inmutable? Y me dijo, hay una canción, él fue el que me dijo, hay un himno que dice, Dios es inmutable, nunca cambiará. Entonces a veces nosotros cantamos y no entendemos lo que cantamos. Claro, yo era un niño. Pero cuando hablamos de este Dios inmutable, dentro de este atributo de Dios, su inmutabilidad, es que Dios es absolutamente perfecto. Dios no cambia. No hay nada que se le pueda añadir a Él para hacerlo mejor. No hay nada que se le pueda agregar, ni tampoco se le puede quitar nada para alterar su perfección. Gloria a Dios. Gloria a Dios. No hay nada que se le pueda poner, pero tampoco que se le pueda quitar para alterar su perfección. Las criaturas cambian. Las criaturas envejecen. Algunos pintan a un Dios viejito, canosito, ya arrugadito y con un bordón. Yo no sé de dónde saca la gente, porque la gente quiere comparar a Dios con el hombre. Amén. Gloria a Dios. Las criaturas cambian. Las cosas y los tiempos cambian, pero Dios no cambia. Dios no sufre variación. Amén. Dios es el mismo. Dios es el mismo. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, es bueno que nosotros miremos esa inmutabilidad de Dios. Dios no sufre variación. A Dios no le pasan los años. A Dios no le pasan los años. Por eso entonces, si a Dios no le pasan los años, eso quiere decir que Él es el mismo siempre, que Él no cambia. Por eso es bueno entonces que tengamos en cuenta este atributo tan importante de Dios. Sin embargo, aunque Él no varía, aunque su carácter y naturaleza nunca cambian, sus tratos y sus relaciones con el hombre sí cambian. Aunque su naturaleza no cambia, aunque Él no varía, hablando de su naturaleza, pero sus tratos y sus relaciones con el hombre sí pueden cambiar. Como el hombre cambia de piedad a impiedad y viceversa, los tratos de Dios cambian de acuerdo a los cambios del hombre. Entonces, si tú te acercas a Él, Él se acercará a ti. Si tú te alejas, es más, permítame decirle, no es que Dios se aleje de nosotros. Si tú te alejas, pues lo tendrás lejos. Si no te acercas, pues no lo vas a tener cerca. Entonces, es importante que miremos que Dios cambia en cuanto al trato
y a las relaciones con el hombre. Tanto que en algún momento Dios quiso destruir al pueblo y Moisés le dijo, no lo vayas a destruir. Y Dios dijo, bueno, está bien, por amor a ti no lo voy a hacer. Sencillamente porque Dios en ese trato sí tiene algunos cambios. Es más, Dios se arrepintió en algún momento de haber hecho al hombre. Se arrepintió de ello. Pero eso no quiere decir que Dios en su naturaleza sea cambiante. Dios no envejece, no le pasa el tiempo, no sufre variación. Los tiempos cambian, pero Dios no cambia. Hay un salmo, el Salmo 102, dice la palabra del Señor, en el libro de los Salmos, en el capítulo 102, en el verso 24, dije, Dios mío, no me cortes en la mitad de mis días, por generación de generaciones son tus años. Aunque al principio tú fundaste la tierra, dice, desde el principio tú fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos, ellos perecerán, mas tú permanecerás, y todos ellos como una vestidura se envejecerán, como un vestido los mudarás, y serán mudados, pero tú eres el mismo, y tus años no se acabarán. Así lo define el salmista. Pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán. Los cielos perecerán, mas tú permanecerás. Los cielos y la tierra, todos ellos como una vestidura se envejecerán, como un vestido los mudarás y serán mudados. Pero dice el salmista, pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán. Dios es inmutable. Bendito sea el nombre del Señor. Dios es inmutable. Él no cambia, no varía. El profeta Malaquías en el capítulo 3 también escribe algo interesante. Malaquías capítulo 3 dice la palabra del Señor en el verso 6 de Malaquías 3, porque yo Jehová no cambio, por esto hijos de Jacob no habéis sido consumidos, porque yo Jehová no cambio. Él es inmutable, Dios no puede cambiar. Y en el libro de Hebreos capítulo 13, el verso 8, este es un texto bastante conocido por los lectores de la Biblia. Hebreos capítulo 13, el verso 8, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y el apóstol Santiago, cuando escribe también la epístola de Santiago, Santiago capítulo 1, en el verso 17, hablando de la inmutabilidad de Dios, dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. En el cual no hay mudanza ni hay sombra de variación. Esto realmente lo muestra la palabra del Señor. De esa manera lo da a conocer la palabra del Señor, dándonos a entender así que Dios no cambia. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Ahora, ¿por qué este Dios es así? Porque es Dios. Si no fuera así, no sería Dios, sería un humano más. Y estamos hablando de Dios o definiendo estos atributos naturales de Dios desde lo que Él es, desde su naturaleza. Dios es espíritu. Además, lo que les decía hace un momento, Dios no muere, Dios es inmortal. Dios no puede cesar de ser. A Él nada ni nadie lo puede destruir. Es que Dios siempre será. Así la gente quiera anular a Dios, Dios siempre va a estar. Todo pasará, todo tendrá que pasar,
pero Dios siempre permanecerá. En la primera carta a Timoteo, en el capítulo 1, en el verso 17, dice: por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. Pero note usted lo que le está encargando Pablo a Timoteo. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Este Dios inmortal, invisible, al que es único y que es el sabio Dios, a él sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Por eso también Pablo le dice a Timoteo en el capítulo 6, verso 16, el único que tiene inmortalidad. Verso 15, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano Rey de reyes y Señor de señores. Verso 16 del capítulo 6 de primera epístola a Timoteo. El único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Así que este Dios que es inmortal, que habita en luz inaccesible, una luz que nadie puede, a la que nadie puede acceder, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, humanamente hablando. Pero qué glorioso es saber que aunque ninguno de los hombres le puedan ver, hemos recibido este glorioso mensaje y hemos recibido esta hermosa salvación, porque un día seremos transformados a la semejanza de Él. Y dice la Biblia que cuando seamos transformados a la semejanza de Él, le veremos tal como Él es. Eso es glorioso para el que ha recibido este glorioso y extraordinario evangelio. Este Dios es Dios eternamente y para siempre. Y pudiéramos decir algunos atributos más. Él es omnisciente, lo sabe todo. Él es omnipotente, tiene todo el poder para hacer cualquier cosa. Él es omnipresente, Dios está en todas partes al mismo tiempo. No hay ningún lugar en que Dios no esté presente. Él ve y sabe todo lo que ocurre en el mundo. Dios es soberano, Dios es absoluto. Alabanza sean al nombre del Señor. Dios es supremo y absoluto. Él es la máxima autoridad. Él es el que gobierna el universo. Él gobierna los destinos del hombre por su providencia divina. Él es el Rey del universo. Él es el Rey del universo. Por eso yo quisiera hacerte algunas preguntas. En primer lugar, ¿te gustaría ser gobernado por un destino ciego? Son preguntas que usted, mi amigo, debería hacerse. ¿Le gustaría ser gobernado por un destino ciego? ¿Le gustaría ser gobernado por suertes caprichosas? ¿Le gustaría ser gobernado por una corta vista y un criterio egoísta? Debes preguntarte, ¿te gustaría ser gobernado por la ley irrevocable e inmisericordia del hombre? ¿Te gustaría ser gobernado por dictadores, déspotas, por democracia o primeros ministros? ¿O te gustaría ser gobernado por un Dios viviente e infinitamente perfecto? Eso es lo que tú tienes que mirar. ¿Qué quieres para tu vida? ¿Qué deseas para tu vida? Así que yo te invito a que recibas a este Dios que por naturaleza es el Dios incomparable. Este Dios es Dios eternamente y para siempre. Por eso dice la Biblia, Dios es espíritu. No busques a Dios, no busques definir a Dios como un humano, porque no es un humano. Dios no es un hombre.
No es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios no es un hombre. Se hizo hombre, sí, ya no es un hombre. El apóstol Pablo dice, si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Ya no es un hombre. Él es espíritu. Él lo llena todo. Se manifestó en carne, sí, pero ahora está entre nosotros en el poder de su espíritu. Por eso, si quieres que tu vida sea gobernada por un Dios real, por el Dios que tiene el control, usted me dirá, pero entonces, ¿por qué el mundo está como está? Sencillo, es que Dios le dio al hombre libre albedrío y el hombre está en el derecho de escoger y el hombre ha querido escoger. Escogieron el mal en lugar del bien. Seguramente hay cosas que usted necesita entender, que usted necesita recibir. Y esta noche tienes una gran oportunidad, encontrarte no con un Dios pintado en la pared, no con un Dios que simplemente tienes que tenderle la mano y ayudarle. Tienes la oportunidad en esta tarde de conocer al Dios verdadero, a ese que es espíritu y que Él quiere que lo adoremos en espíritu y en verdad. Es por eso que la oración de solo carne, donde demos gusto a la carne, ese tipo de adoración no funciona. Pero ojalá que esa carne sea guiada por el Espíritu de Dios, por ese Espíritu de Dios que ha transformado nuestra vida y seremos verdaderos adoradores. Glorifica a Dios en espíritu y en verdad, pero para ello tienes que conocer a un Dios, a ese Dios que es espíritu, el único. Es más, permítame decirte para terminar, Él es el Dios de los espíritus. Porque aunque hay otros espíritus, ninguno es un espíritu superior a él. Porque Dios es el creador aún de los espíritus. El diablo y sus ángeles, el diablo y los ángeles y todos esos demonios que tiene, Dios los creó. Claro, los creó ángeles, los hizo ángeles, pero ellos se rebelaron contra Dios. Entonces se constituyeron en demonios. Hoy podemos decir que Él es el Dios de los espíritus. Jesucristo es el Dios de los espíritus. Si no, porque el Señor mismo le dijo al diablo, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Así que cree en el Dios verdadero. No creas en un Dios por ahí creado en la mente humana a la manera del hombre. Cree en el Dios verdadero, ese Dios que no cabe en la esfera humana, pero que quiso morar en tu corazón. Debes recibirlo como tu Salvador. No hay otro como Él. Señor Jesucristo, gracias te damos en esta tarde por tu palabra. En tu santo nombre, Señor, te ruego, Señor, que esta palabra halle cabida en el corazón de quienes la han oído y que tú, Señor, seas transformando la vida de cada persona, la vida de cada oyente. En esta tarde, Señor, te damos gracias por este glorioso evangelio, por los que han oído tu palabra ahora y la oirán después en estas redes sociales. Te ruego, por favor, que seas derramando bendiciones sobre cada oyente. Muestra el camino hacia la vida eterna de cada persona que ha recibido esta palabra en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. El Señor Jesucristo les bendiga y seguimos exaltando el nombre poderoso del Señor.